Los partidos políticos con derecho a recibir financiamiento público y que quedaron mencionados en la consideración anterior cumplieron en tiempo y forma con la obligación de rendir el primer informe semestral. Respecto al segundo de los informes, fue presentado por la mayoría de los institutos políticos respectivamente el día 20 de enero del año 2014, con excepción del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano, quien lo entregó el día 24 de abril de 2014. Con la presentación de ambos informes semestrales por parte de los partidos políticos, se conformó el informe anual justificado, tal como lo establecía el artículo 70 del Código de la Materia antes invocado. Finalmente, todos los partidos políticos con derecho a recibir financiamiento público en el Estado adjuntaron a su informe una copia del acta en la que se hizo constar que su comité ejecutivo estatal u órgano equivalente conoció del respectivo informe financiero. Octava. En relación a la extemporaneidad en la presentación del segundo informe semestral por parte del partido político Movimiento Ciudadano, es necesario que este órgano superior de dirección determine lo procedente respecto a dicho instituto político, toda vez que es sujeto de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones previstas en el Código Electoral del Estado, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción primera del artículo 285 del ordenamiento legal in cita. Así pues, de conformidad a lo que en su momento establecía el artículo 286, fracción décima del Código de la Materia, constituye una infracción por parte de los partidos políticos el incumplimiento de las reglas establecidas para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de sus recursos. En razón de lo anterior, este Consejo General determina que en razón de que el Instituto Político Nacional Movimiento Ciudadano no cumplió a cabalidad lo dispuesto por el artículo 70 del Código Electoral Local, al no presentar el segundo informe semestral dentro de los 20 días siguientes al cumplimiento del segundo semestre del año 2013, es decir, dentro del plazo del 1 al 20 de enero de 2014, cometió una infracción a la ley de la materia. En razón de lo anterior, este órgano superior de dirección, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, inciso A, fracción primera del Código Electoral, considera que resulta procedente aplicar como sanción al Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano una amonestación pública, toda vez que a pesar de que con su actuar transgredió lo que en su momento disponía el artículo 70 del Código Electoral del Estado, al no cumplir con el plazo para la presentación del segundo informe semestral, finalmente lo entregó de manera extemporánea ante esta autoridad. Asimismo, no se trata de una conducta infractora reincidente, puesto que es la primera vez que el Instituto Político de Referencia comete este tipo de falta. Por otra parte, se estima que esta sanción cumple con la finalidad de inhibir la subsiguiente realización de conductas similares en el futuro por parte del partido político en comento. Novena. Es menester señalar que este Consejo General constituyó la correspondiente comisión fiscalizadora que se encarga de revisar la aplicación y destino de los recursos públicos y privados recibidos por los partidos políticos, es decir, el relativo al financiamiento ordinario de actividades específicas y el privado. En su caso, comisión que se integró con los consejeros electorales siguientes: el de la Voz, Amador Ruiz Torres, Ana Carmen González Pimentel, Edgar Horacio Vadillo Medina, Guillermo de Jesús Navarrete Zamora y Salvador Ochoa Romero, según se determinó mediante la emisión del acuerdo número 20 del 30 de marzo del año 2012, presidiéndola el de la Voz. Como en otras ocasiones, la comisión referida ha sido apoyada por la persona calificada cuyo perfil y experiencia le permiten hacer un minucioso análisis y revisión de los informes referidos y auditar la correcta aplicación y empleo de tales financiamientos conforme a la reglamentación vigente. Dicho profesional es el contador público Juan Luis Moctezuma Vélez, quien cuenta con cédula profesional número 705403 y posee la experiencia suficiente en su área del conocimiento contable y de auditoría, enlazado al aspecto electoral, financiero y de técnicas de la rendición de cuentas. Paralelamente con el profesionista antes señalado, la comisión fiscalizadora, constituida para la revisión de los informes anuales de financiamiento de los partidos políticos, se abocó a la revisión de la documentación comprobatoria presentada por los institutos políticos en mención, a efecto de estar en condiciones de proceder a reportar oportunamente sus conclusiones, con el propósito de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado emitiera en su momento el presente dictamen técnico respecto de la fiscalización de los recursos económicos ejercidos por los partidos políticos. Ello en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70, último párrafo del Código Electoral del Estado. Décima.
El dictamen técnico sobre la aplicación del financiamiento público y privado de los partidos políticos que emita este Consejo General, de conformidad con el punto 6 del artículo 18 del reglamento que señala los lineamientos, formatos e instructivos para ser utilizados por los partidos políticos en la contabilización de sus gastos y presentación de sus informes anuales y de campaña, deberá determinar si los referidos recursos están siendo o fueron empleados para el fin que se otorgaron, y expresará según el punto 7 del precepto reglamentario en comento lo siguiente. Primero, el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos. Segundo, en su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos. Tercero, el señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin. En el supuesto de que este Consejo General determine en el presente dictamen que los recursos no fueron empleados en los fines para los que se otorgaron, escuchará en defensa la directiva del partido político de que se trate en un plazo de 30 días hábiles dentro del cual recibirá las pruebas que le sean ofrecidas y dictará la resolución correspondiente en un plazo no mayor de 45 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el punto 9 del artículo 18 del reglamento antes referido. Asimismo, el punto 11 del aludido numeral establece que si este órgano electoral determina que el gasto es totalmente justificado y erogado en las actividades destinadas para lo que se les otorgó el financiamiento, los mismos pasarán al archivo correspondiente. Al efecto, el artículo 21 del presente reglamento en cita preceptúa que la documentación señalada en estos lineamientos como sustento de los ingresos y egresos deberán conservar a los partidos políticos por un lapso de un año contado a partir de la fecha en que se publique en el periódico oficial El Estado de Colima el dictamen consolidado y, en su caso, la resolución que recaiga el recurso que llegara a interponerse en su contra. Onceava. Con base a las conclusiones emitidas por la Comisión Fiscalizadora, es que se efectuó la revisión correspondiente a los informes anuales justificados presentados por los partidos políticos con relación a la aplicación del financiamiento recibido en el año 2013, en sus modalidades de público y privado y de actividades específicas, las consideraciones antes vertidas y los reglamentos emitidos para tal efecto por este Consejo General. Respecto de cada uno de ellos, se dictamina lo siguiente. Inciso A, financiamiento recibido por el Partido Acción Nacional por actividades ordinarias permanentes, 4.032.133.0 pesos, por actividades específicas, 1.006.885.0 pesos. Total de financiamiento público 2013, 5.039.018 5.039.018.0 pesos. Financiamiento privado, 1.725.859.0 pesos. Por militantes, 1.540.859.0 pesos. Por simpatizantes, 0 pesos. Autofinanciamiento, 185.000 pesos. Por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, 0 pesos. Pendiente de comprobar del ejercicio 2012, 75.536 pesos. Total de ingresos, 6.840.413.0 pesos. Total comprobado por el PAN, 6.500.364.0 pesos. Gastos en actividades ordinarias permanentes, 5.493.479.0 pesos. Gastos en actividades específicas, 1.006.885.0 pesos. Total pendiente de comprobar por el PAN, importe que deberá comprobar en el ejercicio siguiente, mismo que se encuentre debidamente resguardado en sus cuentas bancarias y cuentas por cobrar, 340.049.0 pesos. De total que comprobó el Partido Acción Nacional, se revisó al 100% del mismo, concluyendo con los siguientes resultados. Gastos totalmente soportados con documentos que reúnen los requisitos exigidos por los reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Colima, 6.143.728.73 pesos, que significa un 94.51%. Documentos que no reúnen requisitos establecidos, pero que se encuentran plenamente justificados, 356.634.85 pesos, que significa un 5.49%. Asimismo, se verificó que el partido cumplió con lo dispuesto por la fracción novena del artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima,
Comprobando los gastos erogados para la realización de las actividades para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, correspondiente al 3% de financiamiento público anual recibido por el Partido Acción Nacional. Como resultado del estudio y revisión efectuados al informe y comprobantes presentados por el Partido de Acción Nacional, se determina que el mismo cumplió cabalmente con las obligaciones dispuestas tanto en el artículo 70 del Código Electoral del Estado, así como en las estipuladas en el reglamento que señala los lineamientos, formatos e instructivos para ser utilizados por los partidos políticos en la contabilización de sus gastos y presentación de sus informes anuales y de campaña. Inciso B, financiamiento recibido por el Partido Revolucionario Institucional por actividades ordinarias permanentes, 4.176.507.0 pesos. Por actividades específicas, 1.044.127.0 pesos. Total de su financiamiento público 2013, 5.220.634.0 pesos. Y de financiamiento privado, 4.174.088.0 pesos. Financiamiento por militantes, 4.174.088.0 pesos. Autofinanciamiento, 0 pesos. Por elementos financieros, fondos y fideicomisos, 0 pesos. Pendiente de comprobar del ejercicio 2012, 34.572.0 pesos. Total de ingresos, 9.429.294.0 pesos. Total comprobado por el PRI, 9.341.129.0 pesos. Gastos en actividades ordinarias permanentes, 8.178.774.0 pesos. Gastos en actividades específicas, 1.162.355.0 pesos. Total pendiente de comprobar por el PRI, importe que deberá comprobar en el ejercicio siguiente, mismo que se encuentra debidamente resguardado en sus cuentas bancarias, cuentas por cobrar y depósitos en garantía, 88.165.0 pesos. De total que comprobó el Partido Revolucionario Institucional, se revisó el 100% del mismo, concluyendo con los siguientes resultados. Gastos totalmente soportados con documentos que reúnen los requisitos exigidos por los reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Colima, 7.020.147.27 pesos, que significa un 75.15%. Documentos que no reúnen requisitos establecidos, pero que se encuentran plenamente justificados, 2.320.981.90 pesos, que significa un 24.85%. Asimismo, se verificó que el partido cumplió con lo dispuesto por la fracción novena del artículo 64 del Código Electoral del Estado de Colima, comprobando los gastos erogados para la realización de las actividades para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, correspondiente al 3% de financiamiento público anual recibido por el Partido Revolucionario Institucional. Como resultado del estudio y revisión efectuados al informe y comprobantes presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se determina que el mismo cumplió cabalmente con las obligaciones dispuestas tanto en el artículo 70 del Código Electoral del Estado, así como en las estipuladas en el reglamento que señala los lineamientos, formatos e instructivos para ser utilizados por los partidos políticos en la contabilización de sus gastos y presentación de sus informes anuales y de campaña. Inciso C. Financiamiento recibido por el Partido de la Revolución Democrática por actividades ordinarias permanentes, 1.779.172.0 pesos. Por actividades específicas, 403.396.0 pesos. Total de financiamiento público 2013, 2.182.568.0 pesos. Financiamiento privado de 139.000 pesos. Por militantes, 79.000 pesos. Por autofinanciamiento, 60.000 pesos. Por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos, 0 pesos. Pendiente de comprobar del ejercicio 2012, 1.868.0 pesos. Total de ingresos, 2.323.436.0 pesos. Total comprobado por el PRD, 2.039.309.000